Estamos viendo cómo al final de los tiempos la Iglesia católica se va a dividir en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata, y que solamente un resto purificado con la sangre del Cordero va a representar a ese pueblo escogido de Dios. Al final de los tiempos nuestra iglesia se va a dividir, ya los obispos y cardenales están divididos con la masonería, con el homosexualismo y con el marxismo. Nuestra iglesia nos está llevando una gran porción a un engaño generalizado, como esos falsos profetas, como esa bestia de la tierra, que están llevando para que este pueblo católico y esa Babilonia vaya adorando al anticristo. Le están haciendo una gran autopista, pero por el otro lado, en el corazón de María Santísima, comandados por el movimiento sacerdotal mariano, sacerdotes, hijos predilectos de María Santísima, nos van llevando a nosotros con un papa, con la sucesión de San Pedro, nos están llevando a nosotros para que nos purifiquemos, nos limpiemos, porque hermano, Jesús viene y viene a juzgar a vivos y muertos, viene a juzgar al pueblo, viene a juzgar a esta iglesia, pero viene también después de haber sido purificada como por el fuego, viene a juzgar también a esas naciones paganas, sobre todo a los enemigos de Dios, y eso es lo que estamos viendo con las bases proféticas del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a observar que esos reinos y esas naciones que son enemigas de Dios, que son paganas, les va a llegar ese severo juicio de Dios en aquel día de Yahvé. Y hoy vamos a ver cómo lo dice Jeremías, capítulo 46, del 1 al 10. Mira, hermano, cómo dice Jeremías. Lo que fue dicho por Yahvé al profeta Jeremías sobre las naciones. Aquel día será para el Señor Yahvé día de venganza, para vengarse de sus adversarios. Devorará la espada y se hartará y se abrevará de su sangre, pues será la matanza de Yahvé Sebaot en la tierra del norte. Cabe el río Éufrates, sube a Galaad y recoge bálsamo. Virgen hija de Egipto, en vano menudeas las curas. Alivio no hay para ti. Han oído las naciones tu deshonra, y tu alarido llenó la tierra, porque valiente contra valiente tropezaron, a una cayeron entrambos. Palabra de Dios. Mira, hermano, este oráculo nos va planteando ese juicio de Yahvé contra Egipto. ¿Te recuerdas que Egipto también fue otra de las naciones enemigas del pueblo de Israel, el símbolo de la persecución a Israel y de la religión pagana? Desde el mismo comienzo de la nación hebrea, ya en esa historia bíblica, ¿te recuerdas que ellos estuvieron ahí en Egipto, ese pueblo de Israel, más de 400 años, cautivos en ese país, y después huyeron, asistidos por el poder del Señor en el éxodo hacia esa tierra prometida? El día de hoy también vamos a revisar otro texto, Ezequiel 30, del 1 al 7. Estamos viendo cómo Dios va a ir, en ese juicio final, va a ir castigando a esas naciones paganas y esas naciones que han perseguido a ese pueblo de Israel, que en el final de los tiempos será su iglesia. Mira Ezequiel capítulo 30, del 1 al 7. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, profetiza y di. Así dice el Señor Yahvé: gemid a el día aquel, porque está cercano el día de Yahvé, día cargado de nubarrones. La hora de las naciones será: vendrá la espada sobre Egipto. Cundirá el pánico en Cus, cuando las víctimas caigan en Egipto, cuando sean saqueadas sus riquezas y sus cimientos derruidos. Cus, Put y Lud, toda Arabia y Cu y los hijos del país de la alianza,
caerán con ellos a espada. Así dice Yahvé. Caerán los apoyos de Egipto. Se desplomará el orgullo de su fuerza. Desde Migdol a Cien caerán todos a espada. Oráculo del Señor Yahvé. Quedarán desolados entre los países desolados, y sus ciudades estarán entre las ciudades en ruinas. Palabra de Dios. Mira también, hermano, este profeta, el profeta Ezequiel, anuncia en este texto de parte de Dios el juicio y la ruina que va a sufrir Egipto en el día de Yahvé, quedando asoladas sus ciudades, al igual que las de otros pueblos paganos, de la misma manera que fue anunciado a su pueblo elegido. Caerá ese juicio implacable de Yahvé sobre las naciones paganas, esas naciones idólatras, pero muy especialmente sobre aquellas que fueron sometiendo, que persiguieron y que arrasaron a la nación de Israel. Será castigada muy particularmente la soberbia y la altivez de sus pueblos, que siendo potencias militares se creyeron dueños de las naciones más débiles, de las naciones más indefensas, sometiéndolos a la opresión no solo política y económicamente, sino también una opresión religiosa, pretendiendo alejarlos de Dios. Hermanos, esos países pretendieron alejar de Dios a ese pueblo de Israel que se había revelado a su pueblo elegido, hermano, y entonces, con eso en mente, estamos viendo cómo nuestro Padre Celestial en aquel día del juicio nos está diciendo cuáles son las bases proféticas de cómo va a castigar a su pueblo y cómo va a ir castigando a esas naciones paganas, especialmente a esas naciones que persiguieron al pueblo de Israel. Y hoy vamos a empezar también viendo cómo el día de Yahvé, además de constituirse en día de juicio, tanto para Israel como para esas naciones paganas como Egipto, como Babilonia, también va a producir el surgimiento de una tierra renovada, una tierra restaurada, para lo cual deberá previamente destruirse lo que existe actualmente. Parecerá entonces va a morir, hermano, una buena parte de la humanidad y va a quedar solamente un resto, tanto del pueblo de Dios como de esas naciones paganas, y la palabra nos va a ir diciendo que la tierra será transformada como consecuencia de catástrofes cósmicas nunca vistas antes, y se volverá entonces a un estado de paz, a un estado de justicia, como jamás se vivió entre los hombres. Eso es lo que hemos estado observando y vamos a seguir observando, hermano, cómo lo van a ir diciendo los profetas, aunque en Apocalipsis ya hemos estado observando cómo al final de los tiempos Jesús, que es el Cordero de Dios, le va a ir quitando los sellos a ese rollo para que vayan desatándose esos instrumentos que el Padre va a ir utilizando. Solo Él sabe en qué momento va a ir desatando esos instrumentos para que vayan purificando a su pueblo y vaya castigando a esas naciones paganas. Hermano, hoy yo te invito a que sigas ingresando al corazón inmaculado de María Santísima, y ahí en el corazón de María Santísima le digamos a Jesús que no hay nadie como Él, y le digamos al mundo también que no hay nadie como Jesús. Hermano, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y digámosle que lo esperamos, porque un día Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, y ojalá encontremos misericordia, encontremos compasión, hermanos. Son momentos de ayuno, de oración, de penitencia. Recemos el rosario y escondámonos en el corazón de María Santísima y digámosle a ese mundo que no hay nadie como Jesús. Solo yo pienso en ti, Jesús. Cuando
estás aquí. No hay nadie como tú. Solo tú puedes amarme. Solo tú puedes sanarme. Solo tú, solo tú, solo tú puedes amarme. Eres mi verdad, la razón de mi existir, la luna que brilla en medio de la nada. Solo tú puedes